Hola, ¿cómo están? Este video es para segundo de comunicación. Espero que estén bien. Yo estoy un poco engripada, con alergia, pero bueno, todo bien. Las hojas del libro que les envié, las 4 hojas, vamos a ver las 2 primeras partes, ¿sí? El tema es biodiversidad o diversidad biológica, que es lo mismo. En ese texto van a tener una definición. Yo en esta hojita les escribo las palabras claves, ¿sí? Antes de empezar a explicar. Esto está bueno que ustedes lo copien en la carpeta si ya lo tienen. Sería como nuestro pizarrón. Bueno, la definición de biodiversidad o diversidad biológica comprende el conjunto de seres vivos que habita el planeta Tierra, ¿sí? Pero vamos a ver un punto de vista que tiene que ver con lo que vamos a ver en clases durante el año, en el momento que se retomen, ¿sí? Y si no, bueno, de esta manera, con 2 palabras, con 2 definiciones bastante importantes, que tienen que ver con genes y con variedad. Si hablamos de un conjunto de seres vivos que habita el planeta Tierra, tenemos que verlo desde un punto de vista de la evolución, de los cambios de los seres vivos, ¿sí? El científico más conocido evolucionista es Darwin, el que creó el libro El origen de las especies. Bueno, entonces vamos a tomar algunas de esas palabras que tienen que ver con el neodarwinismo. En realidad son contenidos nuevos a la teoría de Darwin. Él no hablaba de estos términos, los hablaba y los citaba en su libro cuando estudiaba los organismos de una forma diferente. Pero bueno, cuando hablamos de ADN vamos a hablar de genes, ¿sí? Esos genes en algún momento mutan de forma azarosa, es decir, de manera, ¿cómo podríamos decir? De manera inexplicable para nosotros, ¿sí? Y hace que haya más variabilidad dentro de los seres vivos. Por ejemplo, nosotros, los Homo sapiens, somos frutos de genes que han mutado desde los primeros homínidos, ¿sí? Es decir, los primeros hombres, desde el hombre de Cromañón, ¿sí? Hasta llegar a los Homo sapiens, que somos los hombres actuales, ¿sí? Bueno, y tiene que ver con la variedad, es decir, variedad de especies o variabilidad. Variedad es encontrar en una región o en un lugar, podríamos decir, muchas cosas diferentes, ¿sí? No sé, podríamos hablar de variedad, un paquete de galletitas que tenga galletitas, pero de diferentes formas, de diferente sabor, de diferente color, diferente textura, ¿se entiende? Bueno, para la ciencia, para la biología, variedad tiene que ver con las especies. Por ejemplo, nosotros somos Homo sapiens, Homo sería nuestro género, es decir, nuestro nombre, y especie es sapiens, que sería nuestro apellido, por decirlo así. Bueno, entonces, la biodiversidad o diversidad biológica también tiene que ver con esto, con genes y con variedad. Entonces, los científicos, los biólogos que estudian esto, explican la diversidad biológica en diversidad genética, tomando en cuenta el ADN, es decir, la información hereditaria que tenemos. La información hereditaria que encontramos en nuestras células, en el núcleo, en el nucleolo, ¿sí? De nuestras células. La información hereditaria sería lo que yo a veces digo, la información de nuestros parientes, que hace que seamos lo que somos. No solo lo que se ve, nuestro color de ojo, nuestro color de pelo, nuestra forma de hablar, sino lo que no se ve, que es la composición de nuestros genes internamente, ¿sí? Igual cada uno de nosotros tiene una característica diferente a lo que hereda, ¿sí? Por eso estamos dentro de esa diversidad biológica. Si no, seríamos clones, ¿se entiende a lo que me refiero? Uno tiene ADN de nuestros parientes, pero no somos clones. Hay características que nos hacen diferentes. Bien, y la diversidad genética tiene que ver también con el número de individuos de una población.
Yo les puse acá, por ejemplo, una población de pingüinos, ¿sí? Se va a ver la composición genética o qué material hereditario tienen esos pingüinos, pero en esa población específica. Por ejemplo, pingüinos que yo encuentro en Ushuaia, ¿sí? Solo esos voy a estudiar, no los que encuentre cerca de Puerto Madryn, ¿se entiende? O sea, una población específica. Bien, se cita la palabra individuos porque las poblaciones son conjuntos de individuos de una misma especie, ¿sí? Bien, eso lo vamos a ver en contenidos más adelante. Diversidad específica. Tiene que ver, como la palabra lo dice, con la diversidad de especies. Es decir, una especie comparte características externas, ¿sí? Se reproducen, perdón, no se ve bien. A ver ahí. Las especies comparten características externas, se reproducen y generan descendientes fértiles. Por ejemplo, en la cruza de los perros, ¿sí? Es decir, tienen una reproducción sexual con la posibilidad de generar descendientes fértiles, es decir, que esos descendientes que hay puedan volver a reproducirse. ¿Se entiende? Esto es puramente biológico. Pasa como a nosotros como seres humanos, a los perros, los gatos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un término biológico, no tiene que ver con cuestión de género. Yo lo aclaro a esto porque la biología en este caso son términos puramente biológicos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, la cruza de los perros. Ahora, el texto nombra los híbridos, ¿sí? Como el ligre y la mula. ¿Qué son los híbridos? Son especies, ¿sí?, que se pueden cruzar entre sí, pero no dejan descendencia fértil. Miren, el dibujo lo tienen, la fotografía la tienen acá. Acá tienen el ligre, ¿sí? Podríamos decir que es mitad tigre y mitad león, más o menos así en criollo, ¿sí? El producto de cruzamiento da lugar a el ligre, que es una cruz entre la tigresa y un león. Esto se denomina híbrido, es decir, que son individuos que nacen pero no pueden ser fértiles. Por lo tanto, no pueden dejar descendencia, ¿sí? Bien. O puede ser en el caso más conocido, ¿sí?, de la mula. ¿Se entiende? Este es otro tipo de híbrido también. La mula, dice acá, es un organismo híbrido estéril, que resulta de la cruza entre una yegua y un burro. ¿Se entiende? Entonces la mula tiene un sonido similar a un burro, que es el rebuzno, pero en algunos momentos puede parecerse al relincho de un caballo. ¿Por qué? Porque fue la cruza de una yegua y un burro. Bien. Después, a tener en cuenta, a ver, voy a correr un poquito el libro hacia la luz, son estos dos conceptos, ¿sí? En biología, nosotros cuando notamos conceptos en forma de lista, en vez de decirle abecedario, le decimos glosario, ¿sí? Estos términos cortitos nos sirven para nosotros en el momento de estar leyendo un texto. Si nos perdimos, si nos olvidamos, por ejemplo, qué significa gen, vamos a la carpeta. Yo casi todos los años hago lo mismo. Al final de la carpeta tienen unas hojitas donde van poniendo estas palabras que después las ordenan alfabéticamente. ¿Qué es un gen? Es la porción de ADN que contiene la información para la expresión de una característica. Es lo que recién les expliqué. Y acá aparece una palabra nueva que es ecosistema. Unidad organizada en el espacio y el tiempo, formada por componentes bióticos y abióticos interrelacionados, a través de los cuales fluyen energía y materia. Bueno, un ecosistema puede ser un ecosistema pampeano, un ecosistema de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El sistema tiene que ver con el conjunto de elementos, ¿sí?, que los componen y que se interrelacionan entre sí, entre ellos. Entonces, un ecosistema en la ciudad de Buenos Aires, podríamos nosotros hacer un listado de los componentes bióticos y abióticos que encontramos, o un ecosistema puede ser también la reserva ecológica de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se entiende? Bien.
También podemos encontrar un ecosistema en una gota de agua. Es decir, puede ser un microecosistema, es decir, un ecosistema pequeño, o un macroecosistema. Bien. Ahora, acá hay otros términos, ¿sí?, que nos explican un poco más la diversidad de los ecosistemas. Dice, el término diversidad de ecosistemas se refiere a la cantidad de ecosistemas presentes en un ambiente dado. Para los científicos, este tipo de diversidad es el más difícil de determinar debido a las dificultades para definir límites o fronteras. Bien, ¿por qué? Porque si yo me pongo a estudiar una parte, por ejemplo, de la reserva ecológica, es un poco difícil determinar, bueno, desde la playita hasta el río encuentro tales organismos y tales componentes que son abióticos, es decir, no vivos. Pero hay zonas de transición entre la orillita de la costa y el río. Esa zona de transición podemos encontrar otros componentes bióticos y otros componentes abióticos. A eso se denomina ecotono, ¿sí? Dice, coexisten especies de ambos ecosistemas y generalmente allí suele haber mayor riqueza de especies. Bueno, esta explicación de la primera hoja y de la segunda, ¿sí?, es para que ustedes realicen la actividad de la hoja 1, que es esta, que dice el origen de la biodiversidad. Darwin, que es el que yo les nombré hace un rato, fue el primero en proponer la teoría del ancestro común. ¿Qué es la teoría del ancestro común? Es una teoría que habla de que todos tenemos un pariente lejano, común a todos, ¿sí? En nuestro caso, el Homo sapiens, nuestro pariente lejano común es el chimpancé, ¿sí? Bien. Dice, basándose en la observación directa, el estudio de homologías y la imperfección de la adaptación, el registro fósil y la biogeografía. Ahora no es necesario saber estas palabras, ¿sí?